Hola amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, un placer estar contigo. Yo soy Alejandro Escalante, soy presidente de MPI México y la verdad es que estoy muy contento porque creo que hoy vamos a tener una gran plática. Hoy tenemos a un atleta de ultradistancia, alpinista y conferencista internacional. Tras perder la vista a los 18 años por cáncer, se convirtió en el primer alpinista ciego iberoamericano en conquistar el Monte Everest, demostrando que los límites más grandes están en la mente. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Jaime. Rafa, ¿cómo estás? Alejandro, Francisco, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y obviamente a toda la gente que nos está escuchando a través de su plataforma favorita, pues feliz de compartir en estos 18 minutos con todas y todos ustedes. No, pues mil gracias, Rafa Jaime. Oye, ¿qué fue lo que te hizo definirte que tu vida, que tu historia no se iba a definir por la oscuridad? Bueno, creo que he tenido una vida muy particular, una vida como cualquier otro ser humano, pero se ha significado por enfrentarme a ciertos retos. Y esos retos fue dos veces: el cáncer a los 5 y a los 18 años. A los 5 años me roba mi ojo derecho, a los 18 años me roba mi ojo izquierdo y a partir de los 18 años mi mundo se vuelve en una completa oscuridad. Una oscuridad donde obviamente perder las certezas te abruman, no encuentras una brújula, piensas que todo está en tu contra. Es más, hasta te hace las típicas preguntas de ¿por qué a mí? Una pregunta de Claro. la cual no tengo respuesta y que la vida más adelante me daría los para qué. Sin embargo, había algo muy importante, un sostén que me rodeaba y que era mi familia, mis padres, mi hermana. Y al verlos, pues que estaban con mucha incertidumbre, con miedos, yo sabía que no quería estar en esa posición. Yo no quería estar en la posición de ser una carga más para mi familia y además no me quería quedar con las ganas de lo que fuera la vida. Siempre me dijeron que la vida me iba a costar el doble y mi padre me dio una lección que, hijo, si la vida te cuesta el doble, pues te esfuerzas el triple. Y creo que siempre he tenido estos arrebatos, he sido muy insolente a la vida y creo que desde que me atreví a dar un primer paso al mundo, entendiendo que el mundo jamás se iba a adaptar a mí, que yo soy la persona capaz de encajar al mundo, es decir, convertirme en una persona accesible. La única constante de la vida es el cambio, todo es evolución, es transición, es movimiento. O encajas en el mundo o el mundo gira contigo y sin ti. Y creo Una, que, ¿sí? una pequeña pregunta, Rafa Jaime. ¿Qué edad tienes ahora? Actualmente soy chavorruco, tengo 37 años. Buenísimo, Y, buenísimo, Lo que, buenísimo. y parte de esa insolencia era, Rafa, sal, obviamente con miedo, obviamente con dudas, obviamente sin un manual, porque no es como que te quedas ciego y te dan un manual de 10 pasos para ser un ciego exitoso en la vida. Pues no. Entonces, sales, creas tus propias mexicanadas, tus propias herramientas, después va llegando la información, pero definitivamente sentí algo. Yo no quería vivir, no quería ser un ciego de closet, es decir, que viviera tras cuatro paredes, donde el mundo seguía transcurriendo y dije, yo tengo que buscar mis propias oportunidades y creo que eso es parte de faltarle el respeto a la vida. Una de mis frases favoritas de vida, es como mi grito de guerra. Me encanta. Oye, y me imagino que pues poco a poco fuiste superando diferentes retos, ¿no? Pero ¿en qué momento se te ocurrió decir voy a subir el Everest? Todo ha sido una construcción de paso a paso, así como siempre me gusta decir, el Everest se sube de un primer intento, de un primer paso, pero tenemos que voltear hacia atrás y darnos cuenta de todo lo recorrido. Y creo que el deporte se convirtió en una fortaleza en mi vida porque si bien para mí era como una terapia psicológica, yo siempre digo que cuando yo me iba a correr, yo estuve en deportes paralímpicos, fui corredor de ultradistancias, fui triatleta, tengo algunos récords dentro de esto, pero en la práctica del ejercicio creo que el deporte no solamente construye cuerpos fuertes o resistentes, construye emociones y voluntades inquebrantables. Imagínense una persona ciega, yo debuté como el primer triatleta ciego de México, entonces imagínense que estoy en una línea de salida y que dan el disparo de salida y estoy nadando en un lago acompañado de uno de mis amigos y guías y de los primeros pensamientos es, Rafa,
¿qué estás haciendo aquí? Qué maravillosa oportunidad. Y después de nadar X kilómetros en el agua, me montaba una bicicleta y yo me sentía el más veloz del mundo, ni Rayo McQueen, yo sentía que rebasaba los carros en mi bicicleta. Y esa sensación de libertad es, ve la chance que te está dando la vida y la que te estás dando tú, y obviamente estos puentes que se llaman amigos y colaboradores. Y luego me bajaba y corría, y nuevamente esta sensación de libertad. Y cuando tú terminas eso, el esfuerzo físico, lo mental, cuando digieres todo eso, te sientes un poco más fuerte. Pero repito, no en la parte física, sino ante los retos de la vida. Y por azares de la vida, la montaña llegó a mi vida. Empecé subiendo el Pico de Orizaba, la montaña más alta de nuestro país, México, a 5,630 metros de altura. Y cuando estoy parado en el techo de México, digo, wow, lo que acabamos de conseguir, ¿en dónde estoy parado? Crucé grietas, nieve, hielo, un Sí. lugar que entre comillas no es apta para una persona ciega. Y eso me incentivó el hambre de querer buscar cosas más técnicas, más altas, más expediciones más largas. Y obviamente, repito, esto construía un espíritu inquebrantable. Las personas me decían, Rafa, pero ¿para qué subes montañas si no ves la cima? Es que no se trata de lo que ves, sino de lo que construyes. Entonces, cuando bajaba a ras de piso, cuando enfrentaba un tema de una ruptura de pareja, un tema de negocio que a lo mejor no me iba muy bien, cualquier adversidad de la vida, decía, yo he vivido cosas más duras allá arriba, tengo la resiliencia y la capacidad para enfrentarme a las montañas que están aquí a ras de piso. Y por ende, en esta construcción, en esta hambre de querer algo más, obviamente a los montañistas se nos atraviesa el Everest, la montaña más alta del mundo. A la par de todo esto, a los pocos 2 años previos a empezar la expedición del Everest, muere mi madre y resignifico el hecho de subir montañas, porque ya no solamente se trataba de ondear una bandera mexicana, de crear un récord, de dejar un precedente dentro del montañismo como persona ciega, sino quería hacerle honores a la persona más importante en mi vida, a mi madre, el amor de mi vida, a la mujer que siempre impulsó todos mis proyectos, a la que cualquier emprendimiento, ella era mi mayor porrista. Y creo que yo soy una extensión de su legado y tenía que hacer honores de todo lo que construyó aquí en vida. Y en ese duelo y en ese proceso tan complicado para mí de dejar partir a la persona que más he amado, le prometí que no se iba a tratar solamente de un récord y levantar una bandera mexicana en la cima del Everest, sino dejarle un beso en el punto más cercano al cielo, un beso cerquita de ella. Y esa fue una de las razones más grandes que me movió ir a la montaña más alta del mundo, porque ahora se trataba de dejar el ego de lado y encararse a esos motivos que mueven a las personas, a los hombres y a las mujeres, el amor. Excelente, Rafa. Oye, ¿qué diferencia hay en este proceso de ir escalando, entre liderear y dejarte que alguien más te lidere, ¿no? Cuando vas subiendo por tu equipo, ¿no? Porque pues dependes mucho de ellos. Tal cual, tenemos un ejercicio increíble en la montaña, porque a ver, en una montaña a un equipo se le denomina cordada, y una cordada están atados de manera física, valga la redundancia, a una cuerda, en un arnés que tú tienes en la cintura, y esto es por si uno de ellos cae en una grieta, en un precipicio, el otro tenga la capacidad de hacer una autodetención y salvarle la vida a todo el equipo. Obviamente se pensaría que por yo ser ciego soy la parte más vulnerable dentro de un equipo, pero me voy a ir a un precepto como más básico. Si nos ponemos a pensar en las personas que están en nuestro entorno, todas son diferentes. Todas tienen diferentes capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, de todo tipo, ¿no? Y creo que es maravilloso esas diferencias porque si todos pensáramos de la misma manera, si todos pudiéramos hacer lo mismo, pues los alcances como sociedad serían sumamente limitados. ¿Qué hacemos en un equipo cuando lideramos y nos dejamos liderear? Liderear no es decir qué hacer, no es dar el ABC, es escuchar, es compartir, es tener la perspectiva y la visión de todo el equipo. Liderear es buscar los caminos más eficientes y poner a disposición todos los skills que cada uno de la cordada tiene.
Entonces, yo me sujetaba de mi oído, de mi capacidad física para cargar mucho peso, de darme cuenta cuando teníamos whiteouts que se ponía todo blanco, decir, hey, no caminemos porque aquí se escucha un vacío. Y efectivamente, a 5 o 10 metros teníamos un voladero y eso nos salvaba la vida a todos. Obviamente, mis guías me regalaban sus ojos y ellos iban clareando el panorama que yo tenía que ir memorizando. Entonces, esto se trata, repito, de poner a la disposición las capacidades que cada uno tiene porque el objetivo es el mismo sitio. Si uno cae, el otro está para sostenerlo y caminas hacia el mismo lugar. Y creo que la cordada no nos ata solamente de manera física, sino esa cuerda representa muchos más valores como la coherencia, por eso te dan pertenencia a ese lugar y a ese equipo. Increíble. Y justo llevando como que la misma línea que ahorita estás planteando, pues bueno, yo sé que eres un speaker internacional, ¿no? Que hay muchos líderes de empresa que te han escuchado y positivamente han hablado sobre lo que han escuchado de ti, pero si tú pudieras transmitirle a la gente, ¿qué es lo que un líder de empresa puede, digamos, aprender del trabajo de equipo que tú haces en la montaña? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, obviamente todo se habla sobre procesos, ¿no? Yo siempre lo digo y me van a disculpar un poquito por mi francés, pero muchas veces como mexicanos, como emprendedores, como personas que queremos sacar un proyecto avante, queremos estar repletos de motivación, pero a veces sin directrices. Y yo siempre digo, no hay nada más peligroso en la vida que un pendejo entusiasmado. Entonces, primero, unos dos pasos para atrás y creo que siempre, cuando subimos una montaña, cuando emprendemos un proyecto, creo que siempre hay una metodología, pero sin olvidarnos de que puedes tener los mejores gadgets, puedes tener las mejores instalaciones, pero lo que siempre va a sacar adelante una expedición o un proyecto es el recurso humano, las personas. Eso es lo que sacan avante cualquier proyecto. Y entonces yo siempre digo, partamos de la coherencia. ¿Qué personas elegimos para que encabecen estos proyectos al lado de nosotros? Porque todos vamos hacia una misma dirección, pero tienen que ir de la mano con los mismos valores, con la coherencia, con los actos repetidos. Y me regreso a este punto. ¿Ustedes creen que en mi postura yo subiría a una montaña con alguien que antes de estar arriba en su día a día no es una persona que se prepara, que lleva un estilo de vida coherente hacia lo que estamos haciendo, esta persona bebe, fuma, etc.? Yo digo, definitivamente no caminamos hacia el mismo sitio, ¿no? Número dos, hablamos de eficiencias de recursos, porque siempre pensamos que los caminos son lineales, que siempre van para arriba, ¿no? Y queremos hablar del alto rendimiento y todos estos conceptos que actualmente se ponen muy en boga de todos, como también les digo, la resiliencia. Pasa muy frecuentemente que ahora todo el mundo quiere ser resiliente y que existen estas personas que te dicen, yo te voy a dar 3 tips para hacerte resiliente. No, la resiliencia no es un concepto que se aprende de la noche a la mañana, no es como que abras una bolsita de papas y te sale un tazo de resiliencia y mientras más tazos colecciones, más resiliente eres. No, es un ejercicio repetitivo y eso se hace en la práctica, allá arriba en la montaña, con metodologías, con recursos, entendiendo que hay riesgos, que caminamos todos hacia el mismo sitio. Y número, o más bien un punto muy importante, entender que cada uno de los que integra la cordada realiza un rol importante y a veces no a todos les toca llegar a la cima, firmar el contrato, hacer cheque en ese proyecto. Pero si volteas hacia atrás, hay un gran grupo de colaboradores que representan esa expedición. Rafa Jaime, en tu vida aprendiste a ver cosas que antes no veías. ¿Qué cambió cuando perdiste la vista, pero ganaste perspectiva? Uf, fueron muchísimas cosas porque obviamente entré a mayor conciencia de los recursos que vienen a mi lado y por recursos hablo, como lo dije hace rato, de unos padres increíbles, de todo lo aprendido en casa, de mis amigos que se convertían en puentes, en oportunidades de tener perspectivas diferentes. Y sé que a lo mejor va a sonar un poco cliché, pero ¿cuántas veces no nos levantamos todos los días y lo primero que pensamos es lo que no tenemos, sin darnos cuenta con lo que sí podemos construir? Y eso me hacía pensar, Rafa, en la vida no todos tenemos las mismas oportunidades, definitivamente no, pero cada uno
con los recursos que tiene, con el punto geográfico, con la educación, con otros factores variables, puede crear sus propias herramientas de vida, puede crear su propia realidad. Y dije, esta es mi realidad, desde aquí puedo construir y mi ceguera va a ser el arma para hacer las cosas como nadie las ha hecho nunca, para poder contar historias que jamás nadie ha contado, como por ejemplo el día que me convertí en el primer y único Ultraman ciego del mundo hasta el día de hoy, 10 kilómetros nadando, 421 en bici, 84 corriendo en menos de 36 horas. Imagínense, estar en ese lugar me da la oportunidad de hacerlo y contarlo de una perspectiva completamente diferente y no desde el echaleganismo de porque soy ciego, si yo puedo, tú, ¿qué pretexto tienes? No, sino cómo capitalizas los recursos que tienes. Y entonces yo entendí que lo mejor que me había pasado era haberme quedado ciego, porque a través de eso construí. Y cuando le digo esto a las personas me dicen, Rafa, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿No te gustaría volver a ver? Y yo, ni madre, se me acaba la chamba, ¿yo para qué quiero volver a ver? No, Y y sí, sí, sí es cierto porque desarrollas otras habilidades, ¿no? por La vista, supuesto. la percepción, ¿no? O sea, Siempre me preguntan, oye, Rafa, ¿y cuál es el sentido que más desarrollado tienes? Pues el sentido común, y es el menos común de los sentidos, ¿no? Definitivamente. Y sobre todo hablas de un cambio, ¿no? Y muchas veces dices que si no aceptas ese cambio, pues la vida te va a arrastrar, ¿no? Si tú Totalmente. pudieras, y obviamente eso pues habla de experiencia, ¿no? De vida. Pues ¿cuál sería el cambio más duro que tú has tenido que aceptar? Como lo comentaba hace rato, el dejar ir a una persona tan importante en mi vida. Yo creo que lo más difícil ni siquiera fue enfrentarme al cáncer, haberme quedado ciego, dejar ir a mi madre. Eh, Porque pues tú das entre la cotidianidad, das por sentado que las personas que te rodean siempre van a estar contigo y en el momento que pierdes esas certezas, que esas personas no te acompañan, a mí en lo personal se me acababa el mundo. Y, y por eso era un poquito lo que les decía, resignificar lo que estaba haciendo. Ya no se trataba solamente de récords, de ego, de esta parte que te pusieron una exposición para que todos te vieran y tener este speech motivacional, sino para darle mayor sentido a lo que estaba haciendo, a los pasos, a construir, a crear una historia que en el mismo tiempo pueda borrar, porque este legado no es mío, es extensión de mi familia y tenía esa gran responsabilidad. Entonces, creo que eso fue lo que más simbró en mí, lo más doloroso, pero que lo supe transmutar con darle un sentido completamente diferente a la vida. Dejar huella y repito, no por aplausos ni por adulaciones, sino para construir un camino para los y las jóvenes, para los chavorrucos, para las personas adultas, para todo mundo, ¿no? Porque siempre hay una chance, siempre hay una oportunidad para reinventarse, para reivindicar el camino, para vivírsela una vez más, para intentarlo una vez más. Rafa Jaime, ya estamos llegando al final, pero me gustaría hacerte una pregunta que he visto después en tus redes, que hablas con humor de caerle mal a la gente. ¿En qué momento y cómo fue que dejaste de buscar aprobación? A ver, la realidad es que como persona ciega me enfrenté a muchos retos. Y ojo, ser ciego no me define, pero es una de los atributos, por decirlo de alguna manera, que están en mi vida y que por mucho que quiera no lo puedo quitar. Sin embargo, pues me enfrentaba a un mundo donde la ceguera la veían como una limitación, como necesita siempre una nana, alguien que le resuelva, no tiene muchos alcances, etc. Y yo tenía que buscar abrirme puertas, ¿cómo? Demostrando ser suficiente para la vida, que era una persona productiva, que generaba, en el ámbito laboral, que deportivamente hablando tenía alcances, metas, lo realizaba, estaba por arriba del promedio de las personas, y todo el tiempo era demostrar, 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 para que dijeran, oye, pues vamos a darle cabida en la sociedad a este cuate, al chavito, al cieguito, al guapito, ya sabes. Entonces, era como demostrar constantemente, cumplir expectativas constantemente, y hay un momento donde eso se vuelve cansado, donde hubo un punto donde toqué fondo y dije, ya no lo estoy haciendo por mí, lo hago por las demás personas y a este punto de mi vida ya no estoy para demostrar. Sé cuáles son mis alcances, sé hasta dónde puedo llegar, sé cuál es mi valía. Y quien me quiera acompañar en ese camino, bienvenido, bienvenida sea.
Hoy, hoy estamos para dejar huella. No, pues Increíble. mil gracias, Rafa Jaime. Pues una lección de vida, ¿eh? Que cómo te has transformado después de, pues, el tema del cáncer, cómo te reinventaste. Felicidades. Tal cual, y he aprovechado estos momentos del deporte. Tengo diferentes aristas a lo que me dedico. A mí nada más me falta vender menú los domingos. Soy empresario, soy speaker, soy atleta, soy abogado. Me dedico un poco de todo. Sin embargo, siempre, siempre busqué algo que me llenara mucho y encontré que ser un cuentacuentos, un storyteller, es la profesión que más disfruto. Y la única forma de contar historias es embarcarme a las aventuras que tiene el mundo. Estar en las montañas más altas del mundo, estar en los lugares más inhóspitos o correr de las carreras más duras como los 250 kilómetros que acabo de correr en abril en el desierto del Sahara, triatlones, compartir con personas, llevarme aprendizajes, diferentes perspectivas para poderme parar enfrente de una, de 500, de 5,000 personas y, repito, ejercer una de mis profesiones favoritas, contar Una historias. última sí pregunta. ¿Cómo, qué herramientas usas, o sea, así en el día a día, para pues, superar la ceguera, ¿no? Para buscar tener una vida, pues, lo más normal. O sea, porque me da esa curiosidad, ¿no? Yo nunca he convivido de cerca con una persona con ceguera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que utilizas para, pues, desenvolverte normalmente? Porque haces todo, ¿no? Por lo que veo. Tal cual, ¿eh? Y te voy a empezar diciendo que hace poquito salió un periodista diciéndome, seguramente tú si ves, es mentira todo lo que haces, no hablas como un ciego. Yo, caray, ¿cómo hablan los ciegos, no? Porque hago mi vida completamente normal, pero justo es eso. Si bien hoy en día hay muchas herramientas que a las personas ciegas nos facilitan en nuestra vida, como el acceso a la tecnología, a los gadgets, como una computadora, un celular que es parlante y te permiten tener acceso a las redes sociales, a poder escribir, a leer un libro, audiolibros. Creo que el mundo se ha vuelto muy accesible en ese sentido. Pero para mí es algo muy importante también no buscar todo el tiempo las herramientas accesibles. ¿Por qué? Porque va a llegar un día donde yo llegue a algún lugar y el mundo no sea accesible, que la vida evolucione tantito y nos quedemos 2, 3 pasos atrás. Pero si yo tengo esa disponibilidad de encajar en el mundo a toda costa, creo que no se vuelve una lucha. Se vuelve un camino, a lo mejor de un paso más lento, pero no una lucha. Y entonces yo busco que mi vida sea completamente normal. Aquí en mi casa, su casa, todo es completamente normal. A veces cocino, hago, vuelvo, viajo solo, me muevo, salgo a pasear con mi perra solo, me voy a las escaleras en un cerro que tenemos aquí de 220 escalones y las subo y las bajo corriendo yo solo. He buscado las maneras para aferrarme a la vida. Oh, pues excelente. Pues muchísimas gracias, Rafa Jaime. Amigos del mundo ejecutivo de MPI, de Smart Speakers, Rafa Jaime es un conferencista excelente, como lo vieron. Y pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Si les gusta, por favor, compártanlo, suscríbanse y pues nos vemos hasta la próxima, Alejandro. No, muchísimas gracias, Rafa Jaime. De verdad ha sido muy grato conocer la historia y sobre todo cómo lo compartes. Y estoy seguro que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues lo va a disfrutar de la misma manera que nosotros lo disfrutamos. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a los dos y a todas las personas que nos están escuchando y seguramente nos vemos ahí muy pronto. Gracias, hasta luego.